Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vale, en parte continuando con esta pequeña secuencia de capítulos, vamos a ir, mejor dicho, implementándolo con lo que vendría a ser el mismo algoritmo de BFS. Vale, ok, aquí haciendo un pequeño también recuento de lo que habíamos visto en capítulos anteriores, etcétera. Habíamos dicho que incluso la misma implementación del algoritmo de DFS que no era tan eficiente en comparación a su otro hermano gemelito BFS. Porque al final solamente recababa en el que solamente íbamos visitando cierta cantidad de vueltas exactas, ¿verdad? Solamente con respecto a eso. Y para eso, obviamente, bueno, con BFS usábamos siempre, bueno, que la gran mayoría de veces nos convendría en este caso usar lo que era la estructura de una cola, porque era la misma técnica del primero en entrar, es el primero en salir y así sucesivamente. A cambio, con DFS lo que hacíamos era un llamado recursivo, que mi misma función se va llamando a sí misma hasta que llegara al caso base. Y ya. Pero ahora sí, haciendo un pequeño también recuento y vamos a aplicarlo ahora mismo con un ejercicio incluso de competencia, vamos a plantearlo lo siguiente. ¿Ok? El ejercicio data de lo siguiente. Yo le voy a ir dando una matriz de n por n, por en este caso pues, yo le estoy dando 3 por 3, y en el cual solamente va a recibir unos 3 caracteres, a lo mucho, o mejor dicho, uno 2 3 4 bueno, en sí vendría a ser. El primer carácter que va a recibir va a ser una S, el siguiente se puede recibir entre puntos, lo siguiente vendría también a recibir como paredes, como vendría a ser como el simbolito de numeral, y aquí un puntito solamente, puntos, y finalmente el último carácter que va a recibir va a ser la letra D. Vale decir, en toda mi matriz solamente va a estar compuesta de una S y una D, pero puede estar compuesta de varios puntitos y varias paredes, se podría ir diciendo. ¿En qué consiste el mismo ejercicio? De ir solamente buscando la ruta más mínima del punto S al punto D, se podría ir diciendo en este caso, teniendo en cuenta que los numerales son paredes y por lo tanto no se puede atravesar, se me está bloqueando y solamente puedo caminar por donde hay puntos. Entonces caminando por aquí voy a ir contando uno, 2, 3, 4, 5 y finalmente 6. Y por lo tanto la salida es justamente eso, 6. Hasta ahí yo creo que todo ok. Ahora, ¿qué pasaría a otros casos de prueba? Lo voy a ir aquí separando un poquito. Eso vendría a ser un solo caso de prueba. Otro caso de prueba en el que yo igual le dé una matriz de 3 por 3 que me estoy inventando. ¿Qué pasaría si es que también fuese aquí un punto, ¿vale? ¿En qué consistiría esto? Cambia literalmente la historia casi bruscamente. Aquí obviamente puede ser ese mismo recorrido. Uno, 2, 3, 4, 5 y 6 y también llego. Pero la ruta mínima, y justamente tenemos que ir imprimiendo la ruta, lo más cortísimo que nos pueda ir caminando del punto S al punto D, ¿sería cuál? Directamente por ese punto, uno 2 y por lo tanto la salida justamente sería 2, ¿vale? Eso vendría a ser justamente los dos casitos de entrada, se podría ir diciendo. El primer caso y va. Ahora sí, para esto, ¿cuál sería en parte la misma solución? Y obviamente, creo que por parte incluso del mismo título, es cierto que lo vamos a ir implementando. Pero ¿de qué forma esta vaina? Para esto vamos a hacer lo que vendría a ser como, se podría decir como un mapeo exclusivamente de mi misma matriz. Vale decir que me voy a hacer una copia ejemplar del tamaño de mi misma matriz, pero específicamente rellenado de puros, no sé, un valor en parte medio nulo. Le podría poner cero, pero incluso la posición cero para mí, incluso en una matriz booleana, me llega a servir. Un valor que no me llega un tanto a importar. Menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Todita mi misma matriz me voy a declarar así, tal cual, a secas. ¿Vale? Entonces, con respecto a esto, ¿qué es lo que voy a ir tomando en cuenta? Vale, entonces solamente ya teniendo una copia ejemplar de Cito, me voy a primeramente orientar, o mejor dicho, va a ser mi punto de inicio, mi punto de arranque, el valor de S. Por lo tanto, voy a empezar justamente con ese mismo valor donde está ubicado la S. Aquí estamos viendo que estaría ubicado en la primera casillita. Vale decir que estaría ubicado aquí. Ese punto de inicio va a empezar obviamente en cero. Aquí un poquito más espaciado para que se vaya entendido y va. Con cero voy a ir empezando y el objetivo es al final llegar hasta el punto D. ¿Y como diablos voy a ir llegando hasta el punto D? Sí, obviamente puedo ir recorriendo todo este camino, bueno, tanto por la derecha o tanto por abajo. Entonces justamente voy a ir recorriendo esos mismos caminos. El camino en parte que llega a ser en parte más corto a la vez. Pero aquí va a ser un tanto irónico y aquí nos vamos a ir dando por qué.
cualquier punto que yo vaya visitando, lo voy a ir marcando siempre con una posición inicial que vale decir que hasta ahí he recorrido esa cantidad. Para eso justamente me va a servir este pequeño mapeado. Vale decir que voy a empezar, por ejemplo, en este caso, yendo recorriendo por la derecha, ¿vale? Y por lo tanto, si es que he encontrado un punto, por lo tanto es una casilla que puedo visitar. Por lo tanto, quiero que entonces de la posición inicial de cero que he empezado, le sume más uno. ¿Cuánto me daría cero más uno? Me va a dar uno. Aquí un poquito más espaciado. Entonces sé que hasta esta casilla me ha costado un movimiento, se podría ir diciendo. Ahora el siguiente, ahora como estoy ubicado aquí, voy a hacer la misma dinámica. La posición anterior ya no, obviamente ya no la visito, ¿verdad? Entonces me voy a la siguiente. Me voy con el puntito. ¿Esto puedo visitarlo? Yo creo que sí. Ahora, entonces, como estoy visitando otra posición, quiero que de la posición actual en la que estaba, de esa cantidad de movimientos, quiero que ahora le sume igual más uno. Por lo tanto, ¿cuánto me daría uno más uno? Me va a dar justamente 2. Y eso va a ser justamente la cantidad que en parte hasta aquí he recorrido. Y así sucesivamente. Estas posiciones ya no la voy a volver a tocar porque ya la he tocado. Siguiente. Esa posición la puedo visitar. Aún no ha sido visitada. Sí, entonces, aún entonces, como ya todavía no ha sido visitada, voy a contar. ¿Cuánto vendría a ser como mi posición anterior? 2 más uno me da, evidentemente, 3. Siguiente, aquí puedo visitar, yo creo que sí. Siguiente, 4. Siguiente, aquí puedo visitar, yo creo que sí. 5. Siguiente, puedo visitar aquí, sí, y es el último punto de quiebre que he encontrado. 6. Y ya. Entonces el recorrido se podría ir diciendo toda mi mapeo vendría a ser de manera un poquito vulgar. Porque 0, 1, 2, 3 va a ser toda esa cantidad de movimientos que al final he recorrido. Pero ahora, eso sería en parte, hasta aquí yendo por ese camino, es cierto, más recorrido unos 6 movimientos. Entonces, ¿cómo lo podría ir sacando la cantidad mínima a la vez también? Para eso justamente voy a usar lo que vendría a ser mi misma estructura de una cola. Vale decir que también voy a ir usando BFS. ¿A qué también me refiero con esto? Cuando yo ya le esté yendo metiendo básicamente punto a punto, voy a ir trabajando literalmente en mismas posiciones casi simultáneas, pero de una manera un tanto peculiar. De manera que siempre yo voy a ir abarcando, mejor dicho, siempre, siempre, pero de los siempre, las posiciones más, o mejor dicho, la cantidad mínima. ¿A qué me refiero específicamente con eso? Yo voy a volverlo a escribir acá. Menos uno, menos uno, menos uno, menos uno. Va. Hasta aquí todo ok. Entonces, a partir de esto, voy a ir visitando, es cierto, voy a ir visitando, como habíamos dicho, con la misma estructura con BFS, búsqueda por anchura. Voy a ir buscando no tanto a profundidad del siguiente que del siguiente, sino justamente yendo casi a la vez a su paralela. Es justamente, bueno, con respecto a la misma definición de BFS, por anchura. No va a ser como DFS con profundidad, como habíamos estado haciendo hace un momento. Es decir, mientras yo visite este, también voy a ir visitando este. Vale decir, ahora voy a volver a hacer lo mismo. Voy a empezar en la posición cero. Hasta aquí yo creo que todo ok. Ahora sí, voy a ir visitando el de la posición de la derecha, mejor dicho. Sí. Visito aquí. ¿Cuánto? ¿Es un punto? ¿Puedo visitarlo? Yo creo que sí. ¿Cuántos movimientos me tardaría? Un solo movimiento. Uno. Ahora, en vez de que justamente me vaya al siguiente, como es búsqueda por anchura, se podría ir diciendo, me voy a ir pasando al de abajo, al que seguía en la siguiente parte del capítulo, se podría ir diciendo el siguiente puntito. Este puntito, mejor dicho, esta casillita, ¿puedo visitar a la vez? Sí, yo creo que sí, porque está justamente la derecha ya la he visitado, ahora me paso a su paralela, a la de abajo. ¿Puedo visitarla? Sí. ¿Cuántos movimientos tardaría de aquí a aquí? Tardaría exactamente un movimiento. Y aquí lo pongo un pequeño espacio. Siguiente, ahora de aquí ya lo he visitado, ahora me voy recién al otro, al siguiente nivel, se podría ir diciendo. Recordemos que es como bueno, que es BFS, búsqueda por amplitud, estoy yendo nivel por nivel, estoy visitando todos los niveles. Termino un solo nivel, me voy al nivel de abajo. Termino ese nivel, me voy al siguiente nivel de abajo. Y así sucesivamente hasta contar todos. Hasta aquí, ¿cuántos movimientos tardaría? Uno más uno, o mejor dicho, más lo que estoy visitando, aquí vendría a ser como tal dos. Seguido, ya he visitado esto, ahora visito el de abajo. Ese de abajo es un punto o es una D, mejor dicho. Sí, entonces lo cuento y directamente ahí termina mi ciclo y por lo tanto voy a terminar en un 2. Y hasta ahí nomás ya terminaría todo lo que vendría a ser mi búsqueda. Voy a ir buscando solamente hasta que encuentre la letra D. Hasta que encuentre la D va a ser como mi punto final y hasta ahí se acabó. Y por lo tanto estos otros puntos ya no los voy a ir tocando porque ya solamente he encontrado la D y hasta ahí se acabó el cuento, no me interesa más.
Por lo tanto, con esta vaina, con BFS, siempre voy a garantizar que siempre, siempre de los siempre, no es necesario ir comparando entre la distancia mínima, el mayor, etcétera. Siempre voy a garantizar que voy a hallar la distancia mínima. Siempre, 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 pero de lo siempre. ¿Ok? Entonces ya teniendo un poquito este esquema más claro, vamos ahora sí a ir aplicando nuestro código. Vale. Lo vamos a ir haciendo obviamente desde cero. Ahora sí, para esto primeramente lo vamos a ir cambiando en parte el idioma y vale. Incluye, ya sabemos, con nuestra librería, ahora sí un poquito más orientados a programación competitiva, ¿verdad? La librería bits, std, c++.h, va. Siguiente, aquí creo que entre macros, puede que sí lo vayamos a usar, pero lo vamos a hacer entre comillas también de la forma un tanto más clásica para que no nos vayamos perdiendo más que todo el hilo. Vale, ahora sí estamos continuando. Using space, std, pam, pam, pam. Hasta ahí, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora sí, vamos a ir empezando. Podríamos irlo llamando dentro de otra función, etcétera, pero también vamos a ir aplicando un tantito, un pequeño concepto que lo podemos ir, casi se podría ir diciendo, implementando casi a secas. Y directamente, ¿a qué me refiero con esto? Lo vamos a ir trabajando todo dentro de mi función principal. Pero aquí va a haber un porqué. No lo voy a trabajar dentro de otra función aparte. También lo podría hacer, que sería en parte lo más recomendable. Pero justamente en esta parte, recordemos, haciendo un pequeño recuento, puedo usar esta pequeña palabrita que me va a servir muchísimo. Un reto, un cero. Sé que la gran mayoría de las personas que siempre me conocen suelo odiar esta partecita, esta línea de código, porque solo al final lo único que indica es que solamente termina el programa. Pero al final también esta partecita indica un pequeño, literalmente indica un break total a todo el programa. Y eso me va a servir justamente en esta misma implementación al ir terminando, al ir encontrando una de que me termine todo sin ir declarándome algunos contadores booleanos, absolutamente con todo eso. Ahora sí vamos a ir empezando. Primeramente, me declaro dos variables, ¿verdad? N y M. A continuación me leo mis mismas variables, N y M. Súper. Ahora, ¿qué más sigue? Me voy a ir declarando justamente mi vector de chars. Aquí vendría a ser como la misma esquematización de un vector de vectores. Por lo tanto, ¿cómo nos declaramos un vector de vectores? Entre signos de menor, mayor, ¿de qué tipo va a ser? De tipo char, porque van a ser compuestos de caracteres, de caracteres. Entonces va a estar mat, yo le voy a llamar mat, no hay ningún problema. Ojo, aquí como nos declaramos es la misma sintaxis, ponemos aquí paréntesis, recordemos. Y aquí ponemos primeramente sus dimensiones, de cuántas filas se puede ir diciendo, va a ser de n filas, coma. Aquí no lo puedo poner directamente por m columnas, sí o sí, lastimosamente tengo que ir especificando también de qué tipo van a ser las columnas. También van a ser de tipo char y específicamente estos, ahora sí, va a ser su tamaño de m. Y aquí también lo podría ir rellenando con ciertos valores. Aquí yo le pongo coma cero y estoy diciendo que toda mi matriz de n por m se está rellenando de puro cero o puro menos uno. Que casualidad también me va a servir me va a ser de mucha utilidad al momento de que nosotros nos estemos declarando mi matriz paralela, ¿vale? Pero por ahora no va a ser necesario. Para esta matriz no creo. Ya nos hemos declarado y finalmente ahora sí vamos a hacer un for clásico de toda la vida que va a empezar desde la posición cero, punto y coma hasta que sea menor, hasta solamente n. Vamos a ir recorriendo esa cantidad de filas y más. God, ¿y qué más falta? Ahora sí me abro mis llaves. Ahora voy recorriendo la cantidad de columnas que va a empezar también en cero, punto y coma, perdón, hasta que la j sea menor hasta m y j más. Ahora, ¿qué cosita también voy a ir haciendo dentro de esto? Voy a ir leyendo lo que vendría a ser mi misma matriz de la posición I, de la posición J. Solamente sería la misma lectura. A la vez, entonces voy a ir aprovechando de justamente ir sacando la posición de esta S. Como sé que en el problema solamente me garantice que va a haber una sola S y una sola T, pero puede haber varios puntos y varias paredes, se puede ir diciendo varios numerales. Entonces voy a ir identificando a secas. Si de casualidad ma de la posición I de la posición J es idénticamente igual a esa letrita S, entonces quiero que me saque las coordenadas, lo voy a ir guardando y para eso me voy a ir declarando unas variables X, Y, que no es necesario que empiecen en algún valor porque aquí mismo ya lo voy reseteando ese valor. Quiero que X va a ser igual a la Y, va a decir mi variable de las filas, va a ser igual al eje de las coordenadas de X y coma Y va a ser igual a J.
Y con eso ya estoy almacenando la ubicación exacta en qué posición exactamente se encuentra la S. Y quiero que vaya continuando leyendo, leyendo así hasta el infinito y más allá. Ahora sí, hasta aquí yo creo que ya está la misma implementación, yo creo que todo piola. Ahora, ya me he leído toda mi misma matriz, ya tengo ubicada la misma S, ya estoy aquí todo bien con esta coordenada y ya lo tengo bien guardadito. Ahora, ¿qué cosita voy a ir para empezar? Como vamos a ir implementando con lo que es respecto a BFS, es cierto que también voy a ir necesitando unas colas, ¿vale? Y eso es mucho más preferible, que prefiero que incluso en parte de una cola de prioridad también puede llegar a ser, entre comillas, útil, pero no creo que en este caso. Pero sí va a ser necesario una cola de pares. ¿A qué me refiero con esto? Como recordemos que vamos a ir guardando en parte dos coordenadas, se podría ir diciendo X y Y, entonces va a ser justamente ese par de coordenadas que yo le voy a ir guardando. Por eso me voy a ir creando una cola de pares. Vale decir que ambos van a ser de tipo entero. Uno que va a ser X y el otro que va a ser Y, que se llame el más conocidísimo, la variable P, que siempre la gran mayoría lo usamos como colas. Ahora, ¿qué cosita ya me he declarado mi cola? Ahora, ante esto solamente le voy a ir metiendo qué cosita. Recordemos, en place, qué cosita. Bueno, eso es una forma de decir como push, ¿verdad? Pero ya dijimos que era un parte mucho más eficiente que un push. Porque esa vaina, literalmente, lo que un push iba a ir copiando, se podría ir diciendo en memoria temporal, como una variable. Es la misma dinámica del tipos de variables por referencia. Vale decir que el push hace como una copia, se podría decir, de la misma variable y recién lo va a ir metiendo. Pero a cambio en el emplace lo hace mucho más directo incluso en memoria, ¿vale? P.emplace, ¿qué cosita le voy a ir metiendo a mi cola en este caso? Le voy a ir metiendo X y seguido de Y, que vendría a ser como tal mi par de numeritos, se podría ir diciendo mis dos variables, que es justamente esto, va a ser el primer punto de quiebre que va a ir empezando. Ahora, qué cosita también ante esto. Necesitamos irnos declarando esta, se podría ir diciendo esta misma visualización de mi mismo mapa, se podría ir diciendo con esas posiciones. Ahora sí voy a ir empezando con lo mismo. Voy a ir declarando aquí ahora sí un vector, de eso, un vector de vectores. Va a ser justamente, pero ahora ya no quiero que sea de tipo char, quiero como justamente ese mi mismo mapa me va a ayudar para ir a contar posición tras posición, entonces prefiero que esto sea de tipo entero. Lo voy a llamar como mapa, ¿vale? Obviamente, eso es no es como tal una estructura, un mapa, por si acaso. Eso es otra vaina. Solamente me va a ayudar a esquematizar. Y todito eso, obviamente, de cuánto sería su dimensión de n, coma y seguido. Tengo que sí o sí escribir de qué tipo va a ser. Esto, columnas, tipo entero. Y aquí continuación m y seguido de qué quiero que se rellene. Ahora sí quiero que se rellene de puros menos unos. Aquí recordemos que lo puedo poner de tipo short porque no creo que aguante hasta incluso 10 elevado y pico, etcétera. Lo dudo mucho, la verdad. Ya teniendo este mismo esquema, ahora sí lo voy a ir guardando. ¿Qué cosita? Habíamos dicho que sí o sí esa posición inicial la tengo que marcar como cero, como va a ser mi punto de partida, mi punto de inicio. Entonces voy a decir que mapa de la coordenada x, y, que es el punto donde ahorita está ubicado mi s, quiero que vaya a ser igual a cero. Ahorita quiero que sea cero. Ahorita. ¿Vale? Entonces con eso ya lo estoy pintando así. Ahora, qué cosita más ya está. Ya tengo mi cola y creo que ya sería irlo casi implementando, ¿no? Creo que ahora sí. Vale. Hasta aquí lo vamos a ir metiendo, dependiendo de qué cosita. Mientras, ahora sí, como vamos a ir aplicando directamente, lo podemos ir metiendo con lo que sería la misma estructura con BFS. Mientras mi cola no esté vacía, punto empty, qué cosita va a ir haciendo en resumen, casi por cada posición. El primer punto, necesitamos sí o sí ir guardando esos dos valores, porque recordemos que la misma sintaxis en parte, ¿para qué me va a ayudar, mejor dicho, una cola? Va a ser para que cualquier variable que yo le meta ese rato la voy a usar y quiero que ese rato desaparezca. Por lo tanto, lo voy a ir almacenando. Lo voy a ir almacenando en dos variables. Se puede ir diciendo cx, lo voy a ir llamando, que va a ser igual a que justamente p. En este caso, front. ¿De qué cosita? Del primerito, como recordemos que es un vector de pares, o mejor dicho que es una cola de pares, first. Y ya está, punto y coma. Estaría diciendo que el primer elemento, o mejor dicho, que el que está elemento al frente, mejor dicho, el primer elemento que va a salir,
Quiero que solamente me agarre el primer elemento, un tanto medio redundante, pero recordemos que esto es cola de pares. Es como decir el primerito y el segundito. Quiero que en este caso solamente el primerito me salga y también el segundito también me salga. En este caso, pero ya no sería first, sería second, ¿verdad? Y hay una manera mucho más directa, incluso alguien alguna vez, incluso entre ir probando, testeando, estas dos líneas de código lo podemos ir resumiendo de la siguiente forma. Si yo le pongo automáticamente que sea idénticamente igual a qué cosita, que las dos variables que me estoy declarando hace mismo rato, cx, cy va a ser igual a qué cosita, a p.front, y ya está. Esto es absolutamente lo mismo que esto. ¿Y a qué me refiero? Porque de cada uno. ¿Y por qué incluso lo estoy poniendo de tipo auto? Porque quiero que automáticamente me vaya definiendo incluso el tipo de dato que voy a ir recibiendo. Si es que es de tipo, bueno, en ese caso siempre va a ser de tipo entero, también el segundito va a ser de tipo entero. Estoy diciendo que como es mi cola de pares, se podría ir diciendo, quiero que automáticamente todo lo que está en los elementos del frente, o mejor dicho, como son pares, quiero que el primerito se venga aquícito y quiero que el segundito se venga a CY. El primerito a CX y el segundito a CY. Es lo mismo que decir esto. Es absolutamente lo mismo. Pero en este caso entonces voy a usar esto. ¿Vale? Solamente incluso por temas que llega a ser mucho más simple, entre comillas. Ahora, ya lo tengo aquí ubicado, ya lo tengo, bueno, ya lo he guardado, mejor dicho, ahora simplemente lo elimino. P.pop. Y ya está hasta acá. Yo creo que todo piola. Ya lo he eliminado, bueno, ya lo he guardado, lo he eliminado. Ahora sí voy a empezar con qué cosita. Y aquí también ya me estaba olvidando. Me voy a ir declarando mis pequeñas matrices que justamente me van a ayudar en las direcciones. En la dirección en X y otra en la dirección en Y. Pero ¿cómo nos declaramos esta partecita? Y aquí lo vamos a ir por temas igual justamente de didáctica que lo vamos a ir colocando. Recordemos que en esta misma matriz solamente nos podemos ir moviendo, vale decir, entre arriba, derecha, abajo, izquierda, entre las cuatro coordenadas. Por lo tanto, como solamente me estoy moviendo en esas cuatro coordenadas, entonces va a ser en ese mismo punto de quiebre cuando yo retroceda una posición más o una posición menos. Vale decir que cuando, por ejemplo, yo, digamos, estoy aquí suponiendo que la S está acá, y aquí, supongamos hay un punto, va. Y quiero, supongamos, moverme a esta posición de aquí arribita, estando yo aquí. Entonces, por lo tanto, voy a reducir al eje de las X menos uno. Vale decir que me voy a posicionar aquí y voy a estar ubicado en la misma columna. Y solamente he restado a la X menos uno. Y para eso me he ubicado en lo que vendría a ser en la dirección de arriba. Para ubicarme en la dirección de la derecha, ¿qué tendría que hacer? Voy a estar en la misma dirección en X, pero más una columnita. Y literalmente va a ser eso, esa misma dirección en derecha, se podría ir diciendo. Abajo va a ser lo mismo, pero aquí ya no va a ser como voy a estar en el eje de las X, le voy a sumar más uno y por lo tanto voy a recaer aquí, pero voy a estar en la misma columna. Y finalmente, si es que yo quisiera hacer de la izquierda, va a ser la misma dinámica. Me voy a ubicar en el mismo eje de las X y lo voy a restar menos una posición. Y por lo tanto, esas mismas coordenadas yo lo voy a ir guardando exclusivamente en estos dos arrays, ¿vale? Y lo voy a ir resumiendo así. Y incluso va a ser mucho más entendible, con 0,0. Y el otrito que voy a guardar con 0,0, menos 1,1. Se podría decir que voy a ir guardando estas mismas coordenadas, tanto el eje de las X cuando yo me voy a estar, cuando yo me mueva en el eje de las X y cuando yo también me mueva en el eje de las Y. Vale decir que cuando yo me quiera mover, no sé, supongamos de, no sé, menos, solamente me quisiera mover, digamos, arriba, como habíamos dicho hace un momento, ¿verdad? Solamente tendría que restarle al eje de las X menos uno. Y por lo tanto, entonces al eje de las X le voy a restar menos uno, pero en Y me mantengo, no le tengo que sumar nada, por eso lo voy a mantener en cero. Si es que yo quisiera mantener, irme abajo, entonces voy a sumarle más uno. Y en el eje de las Y igual le sumo más cero, porque no me estoy moviendo. Si yo quisiera ir aquí abajo, ¿verdad? Yo solamente le voy a sumar de la posición en X, le voy a sumar más uno y por lo tanto me voy a quedar aquí. Pero en el eje de las Y me voy a mantener en la misma columna y por eso le estoy sumando cero. Y la misma dinámica va a funcionar con el eje de las X. Eso se podría decir que es como arriba, este abajo y ese vendría a ser como tal izquierda y ese vendría a ser como tal derecha. Eso sería como mis ejes de coordenadas al final.
Ahora sí, ¿y para qué lo he resumido todito esto? Porque solamente van a ser todas las posiciones que yo voy a ir visitando. Entonces, en son de aquello voy a ir preguntando qué cosita. Antes justamente de nada. Me iría preguntando que justamente de casualidad, si es que de casualidad justamente la misma matriz de la posición en la que ahorita soy ubicado CX de la posición CY es idénticamente igual a qué cosita, a D, significa, y aquí lo voy a ir poniendo entre comillas como un paréntesis. Aquí va a ser literalmente cuando ya haya encontrado todo, ¿vale? Pero eso lo voy a mantener aquí cito solamente en pausa. Ahora sí voy a ir en parte recorriendo qué cosita. Voy a hacer justamente mi for y voy a ir recorriendo todas estas posiciones desde 0 hasta 3, ¿vale? Voy a hacer un for clásico de toda la vida que va a empezar en 0 hasta que la i sea menor o igual hasta y cuántas vueltecitas ahora sí voy a ir dando. Exclusivamente voy a ir dando 1, 2, 3, 4. Posición 0, posición 1, 2 y 3 y por lo tanto hasta que sea menor a 4 o hasta que sea menor o igual a 3 también igual jalaría. Pero en este caso, solamente quiero ir visitando ese eje, esa cantidad de movimientos. Arriba, abajo, izquierda, derecha. Simplemente eso. Entonces ya tengo aquí guardadito y ahora sí qué cosita voy a ir preguntando en este caso. Ahora sí, supongamos que ahorita ya estoy ubicado como tal aquí y bueno, esto voy a ir eliminando. Esto aquí habíamos dicho que era un punto, aquí una S, aquí era un numeral, ¿verdad? Ahora sí, eso borramos. Esto lo mantengo aquí y vale. Si es que, por ejemplo, yo estaba visitando esa posición, voy a ir preguntando si esta posición, antes de que justamente la visite, voy a preguntar si es que esa posición está disponible. Por lo tanto, le voy a sumar como se podría decir como una coordenada más. Entonces, dentro de esto, un ratito, esto incluso lo podemos eliminar para no irnos, lo vamos a ir comentando. Entonces voy a ir justamente sumando a eso mismo. Voy a ir llamando como CRX y coma, y eso solamente sería la misma variable en X. Va a ser igual a qué cosita. Como le estoy solamente sumando, entonces voy a sumar en la coordenada que ahorita mismo estoy ubicado, vale decir CX, más qué cosita. Justamente para eso me ha servido este array, más dir de la posición y vale decir, voy resetando de la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Pero también necesito irle visitando en el eje de las Y's. Por lo tanto, voy a hacer casi un copia y pega, pero con el eje de las Y's. X, Y la misma dinámica. Vale decir que estoy visitando posición 0. Cuando ya esté visitando el de la posición 0, voy a ir agarrando estos dos. Menos 1 y voy a ir agarrando 0. Y todito eso lo voy a ir sumando. ¿Cuánto me dará en este caso? Menos 1 más la coordenada que yo estoy ubicado. Por ejemplo, en la primera vuelta que estoy segurísimo que estoy aquí en la coordenada 0, 0. ¿Cuánto vendría a ser? 0 menos 1. 0 menos 1 me va a dar menos 1. Y por lo tanto ese valor se va a almacenar aquí y por lo tanto voy a ir preguntando al de aquí atrás. Pero ahorita justamente, esto solamente estaríamos preguntando en la posición de arriba, si es que la posición de arriba puedo visitar. Aquí, como estamos viendo, aquí ya la posición de arriba no existe, ya se está pasando del margen. Entonces va a ser justamente una de nuestras limitantes. Voy a ir preguntando qué cosita. Si justamente CRX es mayor que 0 y también CRY es también mayor o igual a 0, pero también si CRX es menor o es igual que justamente al tamaño que nosotros lo habíamos mencionado, que es menor al tamaño de cuánto en ese caso sería de n, ¿verdad? Justamente, que sea menor a n, porque recordemos que estamos empezando desde la posición 0. Y también CRX es menor, CRY, perdón, es menor a n. Estoy en resumen preguntando si es que no se pasa del margen, si es que no se está saliendo de ese cuadradito que está aquí, entonces significa que le puedo visitar. Pero antes que nada, que también tengo que ir preguntando, que justamente, ahora cómo voy a ir aludiendo que esa misma posición literalmente no sea una pared. Que justamente mi matriz de la posición de la que futuramente la pueda visitar CRX, de la coordenada CRY, es distinto o es igual de justamente el mismo carácter que habíamos dicho de numeral. Entonces, si es que todito esto cumple, si es que está dentro del margen y también el carácter es distinto de numeral, significa que puedo visitar esa posición. Entonces, tranquilamente yo me puedo ir justamente visitando toditos estos. Significa o puede ser un punto o puede ser una D.
¿vale? Entonces significa que lo puedo ir visitando y por lo tanto, ¿cómo yo le iría metiendo? Simplemente le voy a ir metiendo justamente esa misma coordenada a mi misma cola. Como le metemos p.emplace. ¿Qué coordenadas le voy a ir metiendo? CRX y CRY. Y esas serían las únicas coordenadas que yo le iría metiendo, metiendo y así sucesivamente con todo, hasta el infinito. Pero ahora con esto voy a ir visitando, es cierto, derecha, derecha, abajo, abajo, etcétera. Pero como habíamos dicho, yo necesito ir contando con cada uno. Y para eso justamente me había creado esta matriz paralela de puros menos unos y que solamente el punto de inicio va a estar aquí con cero. Entonces para eso justamente también voy a ir en parte no preguntando, sino directamente lo voy a ir sumando. Vale decir que justamente, ¿cómo se llama mi mismo vector en este caso? O mejor dicho, mi mapa, ¿verdad? Mi mapa de la posición futura que voy a visitar, vale decir de CRX y de CRY, va a ser igual a qué cosita. Si es que digamos estoy ubicado aquí, entonces estoy preguntando aquí, ¿aquí puedo visitar? Sí, entonces si está cumpliendo todo este parámetro, sí lo puedo visitar. Entonces quiero que esto va a ser mi nuevo punto de inicio. Pero recordemos que aquí quiero que se marque como un más uno. Donde estaba aquí mi mismo ejemplo, quiero que aquí se incremente más uno. Vale decir que quiero que agarre el anterior y lo sume más uno. Entonces voy a hacer justamente eso. Quiero que entonces esto mismo de la posición futura que voy a visitar va a ser igual a mapa de la posición que estaba queriendo, que estoy ahorita ubicado, vale decir de la posición CX, perdón, de la posición CX de la coordenada CY más uno. Vale decir que, por ejemplo, estoy visitando esta posición, ¿verdad? Estoy ahorita ubicado aquí, posición cero, ok. Entonces, ¿puedo visitar este punto? Sí, sí puedo visitar, está disponible, está dentro de mi margen, todo ok. Entonces, entro, entonces quiero que entonces mi mismo vector sea igual a qué cosita. O sea que todito esto ya no quiero que hace un momento sea menos uno. Quiero que todito esto sea el mismo valor de la anterior coordenada. Justamente por eso estoy aludiendo CX, CY de la anterior coordenada más, más uno. Vale decir cuánto me daba en este caso. Cero más uno me da uno. Y ahora ese uno quiero que se almacene en ese nuevo mismo mapa, en esa nueva coordenada que voy a visitar. Recordemos, fíjense bien, esta es la coordenada que ahorita estoy ubicado y esta es la coordenada que se podría decir que futuramente posiblemente visite. Eso es donde ahorita estoy parado y este es donde futuramente tal vez esté. Si es que cumple la condición, ¿no? Entonces, justamente, si es que cumple esa condición, entonces más uno, más uno, más uno y así sucesivamente. Eso va a ir visitando con todos, más uno infinitamente. Y aquí viene el punto. Ahora sí voy a ir contando, voy a ir mapeando uno 2 3 4 pero también a la vez uno 2 3 cuatro. Cuando dijimos ahora sí que va a terminar, cuando nosotros encontremos una D. Entonces, justamente ahora sí lo volvemos a descomentar esto. Y aquí, ¿por qué lo he puesto aquí más arribita? Porque justamente necesito ir preguntando si la coordenada que voy a visitar es exactamente igual a la letra D, si es exactamente igual al final. ¿Qué quiero que haga? Entonces, simplemente que quiero que me imprima esa misma coordenada, o mejor dicho, no vendría a imprimirme como tal mi misma matriz, sino vendría a imprimir justamente la coordenada en la cual me he quedado. Vale decir, cuando yo fui visitando esto a la vez 0, 1, 2, y aquí también 0, 1, 2, he encontrado aquí la D, entonces voy a imprimir esta misma coordenada. Entonces voy a imprimir justamente qué cosita, para eso me ha servido mi mapa. Mapa de qué coordenada de la posición CX, de la coordenada CY. Y aquí punto y coma y ya está, y se acabó hasta aquí el cuento. Pero alguien me dirá, pero esto, ese mismo ciclo va a ir continuando así sucesivamente hasta el infinito, mejor dicho, hasta que literalmente termine mi cola, ¿verdad? Pero en este caso yo necesito ahora sí que termine todo mi programa. Y recapitulando lo que dijimos incluso al inicio del código, ¿cuándo hacemos que termine totalmente mi programa? Cuando yo le coloque la palabrita famosísima return 0. Quiero que me imprima eso y quiero que rete un cero, quiero que finalice todo, toda la historia va a terminar. Y hasta ahí simplemente va a terminar todo mi programa y hasta se acabó. Pero en cuyo caso contrario, si es que va a ir continuando, buscando, buscando, y ya ha visitado todos los puntos y no ha encontrado, mejor dicho, literalmente ha buscado hasta la prehistoria, etcétera, vendría a ser como un punto de que no ha encontrado. Lo cual en este ejemplo, bueno, mejor dicho, en ese ejercicio siempre se garantiza que va a encontrar la D. Siempre se garantiza que va a haber un inicio y un final.
Por lo tanto, solamente terminaría hasta ahí el mismo ejercicio. Encuentra esa coordenada e imprime, o mejor dicho, encuentra esa misma letra, entonces imprimo la distancia. Para eso me ha servido mi mapa. Ojo, es muy distinto mi mapa, o mejor dicho, mis caracteres que yo lo estaba colocando aquí, que mi mapa que me estaba creando en paralelo, justamente que me va a ayudar a contar esa vaina misma. Ok, ahora sí que más. Y sin, a ver si es que no tenemos error de sintaxis, le damos F9. Ahora sí le vamos a ir testeando. Vamos a irle dando con esto, un poquito más, le hacemos más de zoom y vale. Le vamos a ir colocando 3 y 3. Vamos a ir colocando C y todito junto lo podemos ir metiendo. C, S, S, numeral, 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 punto, D, punto, punto. Una matriz de 3 por 3. La salida debería ser 3, 4, 5, 6, si no me equivoco, ¿verdad? Como habíamos planteado hace un momento. 6, got. Siguiente caso, F9. Vamos a ir dando esa misma coordenada. Un poquito más de zoom. 3, 3. S punto, 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 numeral, punto. Aquí sería como D punto, punto. Haciendo esa misma esquematización, mi misma matriz va a venir recorriendo por aquí, también por aquí, y se va a impactar, primeramente va a encontrar este punto, entonces hasta aquí terminó, hasta aquí contó, y por lo tanto va a imprimir 2. Y hasta ahí terminó todo mi mismo programa. Espero que justamente se haya entendido, espero de pie a cabeza, en parte cualquier, no sé, X y detalle que se puede ir implementando en esto mismo, en ese mismo algoritmo que era relativamente medio complejo, porque aquí en ese mismo caso, aquí ya estábamos implementando lo que era una cola de pares, vale decir que estábamos, en resumen, solamente estábamos juntando las dos coordenadas X y Y para que me estaba metiendo, sacando, etcétera. Y a la vez también mi mismo mapa, como en paralelo, ¿verdad? Esto no es un mapa como tal, porque alguien incluso me estará diciendo, pero este mapa es una estructura, ¿o qué pedo? Un mapa es otra vaina, por si acaso es lo que tiene incluso comúnmente parte de la estructura clave, valor, etcétera. Pero en este no nos referimos a ese tipo de mapa, sino como un mapeo de cuántas posiciones, o mejor dicho, las distancias y que voy recorriendo. Y esto, solamente todito esto desde aquí vendría a ser mi misma implementación, perdón, desde aquí, si no me equivoco, hasta aquí mi BFS. Lo estoy leyendo y directamente a secas. Y aquí en parte quizá lo novedoso, entre comillas, este return cero. Es una forma de decirle quizá break, pero recordemos que el break solamente va a romper el ciclo. Pero yo quiero que termine todo el programa. Entonces, ¿cómo hago con eso? Return cero y termino el fin del cuento todo. Y hasta ahí espero que se haya entendido directamente. Esta misma implementación lo podemos ir metiendo incluso a funciones. Porque incluso yo creo que lo podemos hacer una quizá remasterización en un video futuro. Pero en el cual lo podemos ir metiendo todito esto mismo, pero una función externa. Obviamente ahí ya no va a ser un return 0, va a ser otro tipo de... Bueno, spoiler les hago, solamente va a ser un return 1, pero con una pequeña variación más. ¿Ok? Y sin más que decir, en parte, ese mismo código, yo creo que en parte, bueno, yo creo que lo voy a ir compartiendo en parte de comentarios si no soy mal, incluso en el mismo repositorio con GitHub. Igual cualquier duda, pregunta, tienen que ir incluso molestando ellos en la caja de comentarios, etcétera. Jamás es bueno quedarse siempre con la duda y espero que se haya entendido y ya nos vemos en la próxima, ¿ok? Adiós.